Buenas a todos y bienvenidos a mi canal. Mi nombre es César Cañete y como veis estoy en un escenario diferente porque este es un vídeo un poquito diferente. No voy a adelantaros más de lo que ya habéis visto en el título del vídeo y en la miniatura, pero bueno, hasta que veáis la introducción de lo que viene ahora, dentro cabecera. Buenas a todos, estamos aquí con, bueno, a ver, frena un segundo. Para empezar, hace unas semanas publiqué un book tag que se llamaba el book tag de Año Nuevo de 2025. Y una de las premisas que te decía era que a qué autor actual te gustaría traer a tu canal para entrevistarlo. Y yo, pues ni corto ni perezoso, dije que a Jordi Junca, porque había leído hace poco la obra o su novela Irse y quedarse y volver, que se publicó, si no recuerdo mal, en julio del año pasado, 2024. Yo me la leí durante el año pasado y pensé que podía ser una muy buena opción traerlo al canal. Y bueno, pues eso, ni corto ni perezoso, hablé con Jordi y hemos aterrizado esa idea, esa premisa, esa contestación que había dado yo en el book tag de 2025, de Año Nuevo, y aquí lo tenemos. Hola Jordi, ¿cómo estás? Buenas tardes, César. Bueno, muy bien, muy agradecido de que me hayas traído y poder hablar, bueno, del libro y de muchas otras cosas, que ya sabes que a mí me gusta mucho y siempre encantado de hacerlo. Así que muchas gracias por haberme traído. Sí, la verdad es que yo te agradezco que hayas venido, que estés aquí conmigo ahora, que estemos grabando esta entrevista, pero la idea no es tanto que sea una entrevista, sino una charla distendida, que podamos hablar de un montón de cosas y que lo que vaya saliendo salga con naturalidad, bueno, pues como otras charlas que hemos tenido en otras ocasiones, porque en realidad estamos un poquito los dos en una situación más o menos similar y eso hace que tengamos pues una sintonía bastante parecida en la que vemos un mundo bastante parecido, luchamos cada día, queda como muy, muy Muy lenguaje New épico, pero Age, bueno, un sí, poco lo es, un poco lo sí, es. exacto, para intentar pues eso, que nuestros libros, que lo que escribimos acabe en las estanterías de las librerías que visitamos. Pero no porque vayamos y hagamos y charlemos con el librero y digamos, oye, déjanos poner déjanos poner nuestros libros en estas estanterías. No, sino porque una editorial, pues podamos entrar en el circuito general de las editoriales y poder ofrecer nuestra obra a los lectores. Sí, de hecho, ahora cuando lo decías pensaba un poco, claro, es un debate que uno siempre tiene con uno mismo, ¿no? Hasta qué punto uno puede llamarse escritor simplemente porque escribe o hasta qué punto le hace falta la validación pues, de un librero o de un editor. Esa es una de las grandes luchas, ¿no? Yo creo en nuestra situación, porque ahora, bueno, con esto de las redes sociales, ¿no? Ya sabes que es un tema que me interesa. Uno ve de todo, ¿no? Ve gente que hace cualquier tipo de libro, ya se llama escritor, este tipo de cosas. Uno eso le conflictúa, ¿no? De hasta qué punto uno puede identificarse así. Sí, sí, Así que, de hecho, para mí es una cosa que siempre me ha perseguido un poco desde hace muchísimos años, la idea de escritor. En escritor caben tantas cosas actualmente. Puede ser, yo qué sé, un periodista que tiene mucha influencia y de repente escribe un libro y ahora resulta que también es escritor. O yo qué sé, vayamos a figuras públicas que escriben un libro y como saben que van a vender muchísimo, pues ahora es escritor. Es decir, a mí el concepto de escritor siempre ha sido algo que a la vez que ha sido un objetivo, ha sido algo que me ha repelido. Entonces a mí me gusta más el concepto de autor, siempre me ha gustado más el concepto de autor, porque además de que caben más cosas, no tiene tantas etiquetas de, tanto por un lado, la grandilocuencia de muchos escritores, como, "Guau, yo qué sé, Hemingway, ujú. yo creí tú, o este tipo de pedazo de escritores, por decirte dos, yo qué sé. Y a la vez también tiene la otra parte más denostada, que es, bueno, pues cualquiera que escribe, pues es un escritor. A mí me gustaba mucho decir que era escribidor, Ujú. como hay una novela de, bueno, no quería mencionarlo porque es un señor que no me gusta él, pero me gusta algunos de sus libros, que es La tía Julia y el escribidor.
Ujú, de Mario Vargas Llosa, y me gustó mucho el concepto que utilizaba allí, porque era como un artesano que escribía y tal. Pero sí es cierto que actualmente estamos en un mundo que el concepto escritor, pues como que ha perdido un poco del empaque que podía tener. Y aún así estamos tú y yo intentando entrar en eso. Entonces, yo lo que pensaba, para aterrizar un poco eso también, es, ujú. bueno, pues cuando publique ser escritor. Pero claro, Sí, eso es tampoco. una. Claro, es que en realidad tú vas a ser exactamente el mismo, ¿no? Yo lo pienso mucho. Yo tengo unos libros ahora, bueno, tú y yo nos leemos las cosas que nadie más nos lee, ¿no? Em, y yo qué sé, si algún día o una de tus novelas o una de las mías se publica y de repente, yo qué sé, pongamos por caso, con un sello más o menos importante y vamos a tener esa validación de fuera, en realidad no habrá cambiado nada, ¿no? Respecto a la calidad de la obra o de quiénes seamos nosotros, ¿no? Entonces sí que es interesante, ¿no? Hasta qué punto esa validación sirve de algo cuando en realidad lo que uno está haciendo es exactamente lo mismo. Pero bueno, sí que es interesante lo que decías antes, la diferencia entre escritor y autor. Yo la verdad no sabría decir qué es lo que prefiero, ¿no? Escritor sí que tiene esa áurea a lo mejor un poco más mítica, ¿no? Como decías antes, de algunos nombres así más grandes. Y autor igual tiene esa visión más pragmática. Pero bueno, sí que es verdad que lo de escritor hoy en día es lo que tú decías. ¿Cuántas veces hemos visto descripciones, ¿no? De autores de ciertos libros que hablan de, bueno, pues a lo mejor es antropólogo y escritor, periodista y escritor, como que se le añade por el simple hecho de haber escrito un libro, ¿no? No sé hasta qué punto eso define la profesión, no sé qué opinas al respecto, pero. No, de hecho yo iba a ir un poco también hacia lo que tú estabas planteando antes de redes sociales, por ejemplo, porque a pesar de que solo has publicado hasta la fecha el irse, quedarse y volver, que ya volveremos a esto, ya que tiene este título, pues podemos irnos y podemos quedarnos y podemos volver, o sea que vamos a ver ir e ir. Te he leído algunos otros manuscritos que todavía no están publicados, pero que sí que siempre exploran de una manera, a mí siempre me ha parecido juguetona, el impacto que tienen las redes sociales ahora en el hecho, pues eso, de escribir o de tener más éxito o de acabar ocupando un espacio que ya no está únicamente dedicado a personas que son escritores, ¿sabes? Sino que es otro medio de ganarse la vida. Me vienen a la cabeza, por ejemplo, muchos, es que no quiero dar tampoco muchos nombres, pero gente que tiene su propio trabajo, ya sea de coaching, ya sea de ir a empresas a motivar y a tener charlas y no sé qué, y luego todas esas charlas las convierten en un libro, lo publican y no es que este señor sea escritor, pero bajo la definición de un escritor es que el que escribe y publica cosas, pues sí que entraría. Entonces, me gusta en los manuscritos que te he leído, que todavía no han salido, las exploraciones y los juegos que haces con estas ideas de la ampliación que ha habido ahora en el campo de la escritura y de incluso de la inteligencia artificial. Bueno, es que, claro, poco a poco me voy un poco dando cuenta, entendiendo un poco lo que exploro cuando escribo ese tipo de cosas y me voy dando cuenta, y también ahora que he terminado el máster y he acabado el trabajo final de máster y ya estoy pensando en la tesis, al final todo da vueltas a lo mismo, que es un poco la barrera, ¿no? Entre realidad y ficción y cómo se ha diluido absolutamente hoy en día, ¿no? ¿A qué quiero llegar con eso? Pues al final. A ver, tampoco vamos a entrar ahora en disquisiciones filosóficas, ¿no? Ha sido una Sí, palabra así. Pero sí que al final supongo que lo que es verdad es lo que acordamos que es verdad, ¿no? Entonces sí. quizá de ahí viene la necesidad de esa validación, ¿no? Y yo creo que en las redes sociales todo se fundamenta en eso, ¿no? Si yo soy capaz de convencerte de que yo soy coach, de que yo soy escritor, va a dar un poco igual, o sea, quién es el que decide, ¿no? O sea, si tú te lo crees porque yo te lo digo y soy capaz de convencerte, lo peligroso aquí es que a lo mejor el producto ya no importa, ¿no? Sino de cómo soy capaz de venderte que yo soy eso, soy lo otro, o de que lo que yo hago es esto o es lo otro, ¿no? Al final, todos son una especie de pactos narrativos, ¿no? Bueno, pero es que en A mí lo que realidad perdona, lo que me parece fascinante y es lo que intento explorar en los textos que hablabas, ¿no?
Sí, 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 es que además, de hecho, esto me ha recordado a una de las cosas que más me llamó la atención, o de las tesis o de los pensamientos que tiene Yuval Noah Harari en Sapiens, y es que dice que el ser humano como grupo y como especie es exitoso porque es capaz de mentir. Ujú, Y el mentir es la base de la ficción, es la base de crear un relato alrededor de algo en el que hace que completos desconocidos puedan cooperar entre ellos para un bien común. Por ujú, ejemplo, la religión misma. Entonces, había una cosa que me encantaba, y es que decía, mira, tú puedes intentar decirle a un mono que si se porta bien durante X años y hace esto y aquello, cuando se muera irá al cielo de los plátanos. Pero te va a decir que te vayas por ahí. Sin embargo, el ser humano, le dices algo así con las religiones o con los pactos diferentes narrativos que establecemos para intentar estructurar la realidad que nos da alrededor, y eso sí que funciona. Y eso es lo que ha hecho que, por ejemplo, tú vayas a un país completamente diferente del que vives, con otro idioma, con otra cultura, pero, por ejemplo, con la misma religión, y eso hará que colabores mejor con ujú, esas personas, aunque no las conozcas de nada, aunque tengan un pasado, que hayan sido malas personas, hayan matado a alguien o lo que sea, en contraposición a alguien que, por ejemplo, no tenga nada en común contigo. ujú, Y entonces todo eso, de nuevo, aterrizándolo, voy a lo que tú estabas hablando ahora de la ficción y el pacto, la convención que ofrecemos dentro de lo que es, por ejemplo, las redes sociales. Pero una de las cosas que siempre se dice de Instagram, bueno, ahí la gente está enseñando algo que no es real, que no sé qué, ujú, pero solo es real en el momento en el que la gente que lo está viendo se lo cree. ujú. Sí, sí. Y ayer mismo teníamos una conversación, y eso también para traerlo a otra cosa, sobre el turismo. El turismo, en muchas ocasiones, ahora que se ha democratizado y va todo el mundo a los diferentes sitios, la gente va para hacerse una foto con el David o con la Mona Lisa, pero les da exactamente igual el resto. De hecho, ayer decían, no sé en qué museo era, que había, creo que era, bueno, el beso de Gustav Klimt. Ujú, Estaba la verdadera, la pintura verdadera en un pasillo, y al otro lado estaba una reproducción para hacerse una foto. Y habían hecho dos, ujú, la que era la de la verdadera, que lo querían ver, y los que querían hacerse la foto. Y los de la cola de hacerse la foto en la reproducción era incluso más larga que la cola de ver la pintura real de Klimt. Entonces, es esto lo que decías tú también, que la realidad al final es un pacto, el lenguaje es un pacto, todo es un pacto. Entonces, ujú. esas fronteras entre realidad y ficción, o pacto o relato, es donde, pues eso, sobre todo en la literatura de ahora se está colocando, creo yo, vamos. Sí, bueno, siguiendo un poco por ahí y temas de las redes sociales, pero también te diría que se ha expandido al periodismo, incluso en la Pues sí. política. No sé si quizá me estoy yendo demasiado lejos, pero es una intuición que tengo, ¿no? De que precisamente, el pacto narrativo, que es una cuestión, digamos, Ujú. literaria y que en principio eso era todo, ¿no? Creo que está atravesando fronteras, ¿no? Bueno, pero ¿cuál es el pacto narrativo? Más que nada, porque igual la gente que no está viendo y eso no No, sabe. pues el pacto narrativo, al menos como lo entiendo yo, es de, bueno, yo te en literatura, ¿no? Digamos, que es como empezó, básicamente lo describiría como, bueno, yo acabo de escribir una historia que es mentira, y tú lo sabes perfectamente, pero vas a suspender tu credulidad, em, Entender para la el bien de credulidad. todos, ¿no? Porque al final, para que esta historia funcione, necesito que tú como lector, bueno, Creas que pues existen hobbits, y creas que existen sí, dragones, y creas así. exacto, que obvies esa, bueno, evidentemente es mentira y tú lo sabes, pero tienes que pretender que no lo sabes, ¿no? O que vas a hacer ese esfuerzo por creerte que eso que está pasando es real. Entonces, em, en ese sentido, lo que ocurre, ¿no? Es que algo que es mentira tú lo tomas como verdad, ¿no? Y eso ahí es donde está lo peligroso cuando trasciende la literatura, ¿no? Y creo que en redes sociales ocurre mucho eso, ¿no? Tú sabes que es mentira, pues te estás creyendo que es verdad y al final estamos construyendo una verdad que no lo es, ¿no? Y eso yo creo que mucha gente ha jugado a su favor. No sé, es que, claro, esto requeriría quizá una conversación mucho más,
mucho más amplia, incluso filosófica, ¿no? De filósofos posmodernos que dicen, por ejemplo, Foucault, que hablaba de que en todo lenguaje pues hay un interés detrás, ¿no? Bueno, en fin, tampoco quiero liarme por ahí. Em, pero sí que, volviendo a las redes sociales, me parece que la sociedad se está aprovechando, ¿no? De esa zona gris, ¿no? Entre la realidad y la ficción para jugar a su favor, y eso lo vuelvo al tema de ser escritor o no ser escritor, ¿no? Yo puedo crear esa ficción y el problema es que el pacto narrativo entendido al revés, que es un poco a donde yo quería llegar, es, bueno, yo sé que esto que estoy contando no es verdad, pero lo transmito como si fuera verdad, ¿no? Aprovechándome del soporte del que me rodeo, ¿no? En este caso, las redes sociales en teoría es un registro de mi vida, ¿no? Que en teoría es real, o el periodismo, en teoría te estoy dando una noticia de algo que ha ocurrido, ¿no? Pero precisamente como se ha generado esa zona gris que depende de lo que tú creas y entonces, no sé si me estoy explicando muy bien, Sí, 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 te entiendo. Además pero... es que luego no tiene consecuencias tampoco el hecho de de que ese pacto narrativo que en realidad desaparece, porque la gente lo ve y lo cree directamente y no lo identifica como una ficción. La gente ve la red social, no sé, cualquier personaje que esté allí y se cree todo lo que te está diciendo de la misma manera que la información que te viene de periódicos o de según qué periódicos o lo que sea, lo crees igual. De ahí si quieres podemos saltar a lo de los chemtrails, saltar al planismo, a todas las teorías Ujú, ujú, conspiratorias y todo el exacto, sí, rollo, sí. que Sí, sí. ahí nadie te dice debajo una etiquetita que ponga esto, tienes que suspender la incredulidad porque es Ujú. pacto narrativo. No, la gente ya entra directamente y lo creen de verdad. Eso es Entonces, exactamente a donde yo quería llegar realmente, ¿no? ujú, Que la literatura, al haber, bueno, con los juegos postmodernos, de repente cruzo convenciones, hago novelas híbridas, se ha llegado que utilizan a lo mejor discursos más propios del periodismo o yo qué sé, una novela epistolar, ¿no? Que empieza a confundir lo que en teoría son convenciones de géneros factuales, ¿no? Sí que me parece, bueno, peligroso en ese sentido, ¿no? Que es lo que está ocurriendo en las redes sociales. Es lo que tú decías. No es que se haya establecido un nuevo pacto narrativo, sino que se ha diluido. Da igual. todo Lo, lo que salga aquí es verdad. Y lo recibimos todo más o menos igual, ¿no? Y ahí está lo peligroso. Tampoco me acuerdo muy bien de dónde hemos llegado salía aquí. esto, pero No, bueno, hemos llegado aquí porque yo empezaba a preguntarte por el tipo de manuscritos que estabas escribiendo ahora, por sí, qué sí. es lo que estabas explorando y tal, pero me gustaría volver un poco atrás porque eso no tiene en realidad ahora mucho que ver con irse y quedarse sin volver. Esta es una novela que yo la he visto más clásica en ese sentido. Yo te había leído otros manuscritos que no están publicados todavía que sí que exploraban de forma juguetona este tipo de zona gris que se establece actualmente con las redes sociales, con lo que es verdad, lo que es mentira. Y sin embargo, esta, que es la última que has publicado, es mucho más clásica en cuanto a lo que plantea, aunque yo ya veo rasgos pues que eso, que cuando ves diferentes obras de un escritor, pues ves diferentes rasgos y tal, como la ruptura con un relato en el que vivimos todos, que se supone que tú tienes que ser de esta manera para ser exitoso. Bueno, lo típico que nos han dicho siempre. Te pongo el típico ejemplo que no tiene que ver con la novela tampoco, pero el amor no es lo que nos enseñan en Disney. ¿Sabes? Por ejemplo. Ujú, Entonces, el protagonista de esta historia lo que le pasa es que tiene una ruptura en realidad con el relato que ha estado estableciendo hasta ese momento, con la vida que está llevando hasta ese momento y decide pues que tiene por una cuestión familiar que pirarse. ujú. ¿Por qué decidiste hacer, aparte de ese rasgo que veo mucho en ti de ruptura, por qué decidiste escribir una historia clásica? Clásica en el sentido de introducción, nudo y desenlace, unos protagonistas, unas escenas narrativas, un hilo conductor, una historia que empieza en un momento y acaba en otro y se desarrolla pues, en diferentes paisajes. Sí, yo creo que lo que ocurrió, yo, la verdad, hay que confesar, yo fracasé muchas veces antes de escribir una novela con la que estuviera más o menos satisfecha y era porque yo quería, em,
Perdona que te estoy experimentar. distrayendo, ¿eh? Pero es que quiero que la gente vea Sí, no, la no, foto de esto. se ve preciosa ahí detrás. Em, no, sí, creo que lo hemos hablado una vez, ¿no? De que yo, pues, joven ingenuo, pensé que yo podía cambiar el curso de la literatura, supongo. Creo que nos pasa a todos, sí. Y empecé como a hacer cosas, no sé si muy extrañas, pero que pretendían ser extrañas, ¿no? Me acuerdo mucho, por ejemplo, de haber leído la trilogía de Nocilla Sí, de Fernández Mayo y decir, wow, esto está muy guay, voy a empezar por ahí. Y no funcionó, ¿no? Es que me acuerdo bastante de eso, de decir, voy a hacer lo que hace este tío. Y fracasaba y fracasaba. Entonces sí que es verdad que luego presenté la novela a una agencia literaria para escritores noveles, que hemos hablado de esto, mm, y me dijo, oye, esta novela es un desastre, pero parece que hay algo ahí, ¿no? Y yo mm. creo que ya después de trabajar con él, luego al final la verdad es que no fructificó tampoco mucho, pero sí que aprendí que, bueno, que estaba muy bien eso de experimentar, pero que tenía que ofrecer una Puntos de historia, anclaje. ¿no? Que tenía Sí, alguna historia, ¿no? Aunque no fuera la prioridad, aunque estuviera muy en el fondo. Entonces me fui dando cuenta de que antes de experimentar, para resumir, pues igual uno tiene que saber con qué está experimentando, ¿no? Para romper una convención tiene que conocer la convención, ¿no? De dónde sale. Que eso creo que es uno de los grandes errores de quizá de los jóvenes, ¿no? O de quizá algunos artistas en el sentido más amplio a lo mejor les pueda no permitir quizá llegar más allá, ¿no? De ese rechazo a la tradición, sin haberla algo experimentado, malo, sí. viejuno, cuando en realidad hay que conocerla, ¿no? Para poder moldearla, para poder decir, oye, esto no me interesa o esto sí me interesa. Yo creo que la escritura de novelas se entiende un poco por ahí, ¿no? De decir, oye, yo puedo hacer una novela con sus, digamos, 3 actos, con un personaje que evoluciona, una novela que no requiera, digamos, de unos grandes conocimientos técnicos por parte del lector, porque ni por el autor en este caso, ¿no? O sea, puedo hacer una novela del punto A al punto B, puedo hacer eso, vamos a ver, ¿no? Y de ahí nació un poco, yo creo, esta novela, sí. Sí, de hecho, ahora me estoy acordando que en uno de los artículos que publicaste en tu blog, ahora no recuerdo cómo era, cómo lo titulabas. El Substack, sí, desde la Torre de Marfil se llama, sí. Sí, Lo pues tengo un poco recuerdo. aparcado, la verdad. No, Estoy. pero bueno, tienes unas cuantas entradas que están interesantes y esto me ha retrotraído a algo que ya has hablado en alguna ocasión y que era una sucesión de toros, Ujú, hablando de Picasso, de que Picasso hacía en 3 trazos un toro y era ujú, como, oh, qué bien, qué tal, pero eso lo hace un niño. Bueno, tu argumentación ahí era poner que Picasso había pasado por todos los toros, es decir, ujú, por el más hiperrealista, hasta que había ido puliéndolo todo hasta llegar al concepto que quería de toro. Y eso es, me parece, de lo que estabas hablando antes y de lo que le pasa también, yo también lo veo a mucho escritor novel, que cree que por el simple hecho de querer escribir y lanzarse a escribir, ya lo que él escriba es excelso y no ha pasado por ni muchas lecturas, que yo creo que es imprescindible para cualquier escritor que lea muchísimo, más que ujú, escribir, creo que por cada cosa que escriba, tiene que leer el doble. Y lo siguiente es escribir. Escribir mucho, ujú, curtirte escribiendo en cualquier género para lo mismo, lo que tú dices, o sea, lo que tú dices, lo que estabas diciendo antes y el haber pasado antes de rechazarlo por una tradición o yo por ejemplo, yo cuando escribí mi primera novela negra me había leído muchísimas novelas negras, había escrito un montón de cosas, etcétera, etcétera, pero quería hacer algo diferente. Y creo que me lo pude permitir. No sé si fue del todo exitoso, pero yo estoy bastante contento con esa novela, aunque luego no tuvo el reconocimiento o esto que a mí me hubiese gustado, pero creo que estoy bastante contento. Precisamente porque me cargué ciertas convenciones que me quería cargar, pues por ejemplo la novela negra o actualmente tiene un solo narrador, que además suele ser, o en muchas ocasiones, primera persona y un protagonista, que es el que te narra la historia. ujú. Pues yo no, yo hice un narrador omnisciente y una novela coral, por ejemplo. Pero me lo permití
porque quería hacer una novela negra en la que me cargase un poco o mezclase otras cosas de otros géneros que a mí me gustaban mucho, sobre todo la coralidad. Y Ujú, entonces, pues lo hice pues, porque llevaba toda la vida leyendo y viendo las convenciones y pasando por ahí. Entonces creo que, y además suscribo, que para escribir tienes que haber experimentado mucho y leído mucho. Y esto me lleva a otra cosa con lo de experimentar. Y es ujú. que todos tenemos que llegar a un momento en el que transijamos con una serie de cosas para que las adaptemos a lo nuestro y saquemos nuestro propio estilo. Porque si empiezas ya directamente lo que decías tú, que empezaste experimentando, tal cual, bueno, a no ser que seas pues, yo que sé, un genio de la narrativa, que seas capaz de escribir lo que te dé la gana y que sea perfecto, no creo que funcione tanto como que adaptes lo que ya ha funcionado en otras ocasiones. No vamos a descubrir la Coca-Cola. No, sí, de hecho, lo que estás diciendo ahora me parece que es clave, ¿no? Entender que, nada sale de la nada, ¿no? Exacto. O sea, ahora no recuerdo qué autor exactamente lo decía, pero que yo creo que son varios que hablan de que toda obra es intertextual, ¿no? En cierta medida, ¿no? De que se remite a precedentes, quizá voluntaria o involuntariamente, pero es imposible crear de la nada, ¿no? Cosas que has dicho que me parecen muy interesantes, por ejemplo, escribir, sin duda hay que escribir, pero yo creo que incluso es más importante leer, porque yo creo que precisamente cuando hablábamos ahora de experimentar y tal, a mí lo que me interesaba era escribir, ¿no? Yo no era muy buen lector al principio. No sé si ahora lo soy, pero creo que por lo menos he Al mejorado en menos ese sentido, ¿no? lees mucho, sí. Ahora leo más y bueno, creo que tengo un poquito más de criterio del que podría tener con 23, 24 años, pero es lo que te decía, que escribir sí, pero creo que sobre todo es más importante leer. Y algo que has dicho que también, por ejemplo, creo que decía el propio Picasso, ¿no? Que tendrá sus cosas Picasso, pero desde luego alguna cita interesante tenía, nos dejó. Él hablaba de que el arte es copiar, 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 ¿no? Y es lo que tú decías. Tú puedes empezar copiando mucho. Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando empecé quizá a reconocerme un poco más, cuando empecé, yo copiaba descaradamente a Bukowski, por ejemplo. Mm. Me acuerdo mucho de eso. Funcionó a medias porque desde luego Bukowski es un tío muy cínico con un background, digamos, no se puede ser más diferente al mío, ¿no? Pero Ujú. sí que en ese sentido, pues mi estilo empezó a cambiar pues al copiar mucho, cuando empecé a leer un poco más, ¿no? De decir, hostia, esto me gusta, voy a intentar hacer exactamente lo mismo, ¿no? Y a raíz de eso, pues uno va encontrando su voz, que la verdad es que es un tópico que se dice mucho, pero creo que Va. es verdad, ¿no? Yo ahora casi te diría que la lectura y la escritura para mí son actividades muy, muy, muy parecidas, ¿no? No sé cómo explicarlo porque es una cosa como muy, muy abstracta, pero creo que sí que tiene un punto de que al final es como que estás intentando acceder a la misma parte de tu cerebro, ¿no? No sé cómo explicarlo, un mundo Sí, abstracto, ¿no? No sí, sé, como ¿cómo compartir de cierta explicaría? manera. Yo recuerdo estar leyendo, a mí me pasaba mucho y creo que me sigue pasando, aunque no me dé cuenta a la hora de escribir, porque creo que pues sí es cierto que cristalizas mucho tu estilo cuanto más vas escribiendo, pero al principio con relatos y con historias que hacía me influía mucho lo que estaba leyendo en ese momento. Ujú, Y me influía mucho, pero me influía no porque copiase exactamente la forma de escribir, sino porque pasaba por el tamiz de cómo entiendo yo las cosas porque se nos pasa todo, es el juego del teléfono, tío, el típico de lo he ujú, dicho por aquí, lo paso y paso otro mensaje sin darme cuenta. ujú, Pero eso me pasaba pues cuando estaba intentando escribir yo mi propio rollo y estaba leyendo un libro en ese momento. Y al principio recuerdo que me daba mucha rabia, pero decía, ¿por qué no soy capaz de tener, por lo que hablábamos ahora de lo de mi propia voz, que parece un tópico, pero bueno, es que los tópicos existen porque se repiten muchísimo, son lugares comunes que ujú, tenemos todos, el problema es si no sales de ahí. O sea, para mí un tópico en la escritura y en general debe ser una base, un escalón desde que tú saltes a buscar tus historias o lo que sea, ¿sabes? Entonces lo que me pasaba, volviendo a eso, es que me daba rabia al principio que lo que estaba leyendo o el estilo del autor que estaba leyendo en ese momento se colase a través de ujú, mí en mis propias páginas. Y por eso luego al principio siempre escribía relatos cortos y siempre pensaba que no iba a conseguir mantener un mismo tono durante tantísimas páginas o imagínate que voy a dejar de escribir esto ahora, igual dentro de 2 semanas me puedo volver a poner.
yo igual ya no consigo el mismo tono que tenía. Y eso se acabó pasando cuando me puse realmente en serio. De hecho, me ha pasado que igual he dejado durante 2 o 3 años una novela sin escribir y la he retomado y he conseguido el mismo tono que tenía en el momento que la había dejado, con las diferencias, porque es imposible que no se filtren a través de las experiencias y todo en la escritura, pero que de cierta manera no se ve una diferencia entre esos primeros capítulos, aparte de que luego está el tema del borrador y recortando y tal, de lo que escribí luego. Pero quiero decir que la escritura es una extensión de ti y tú cambias. Yo creo que es muy interesante lo que has dicho, de que te das cuenta de que, bueno, cuando escribías relatos cortos, como que te veías muy influenciado por alguien en concreto en ese momento, pero es precisamente lo que decíamos, ¿no? De cómo las diversas contaminaciones que uno sufre, ¿no? Le pueden llevar al final a hacer una síntesis, ¿no? Que va a ser tu estilo, ¿no? Y creo que eso lo ilustra muy bien, ¿no? De cada uno tendrá sus momentos de, o sea, ahora estoy con este autor y me apetece escribir como este autor y así las veces que haga falta sucesivamente hasta que uno de repente, a mí, al menos a mí me ha pasado así. Yo siempre había escuchado, ¿no? Eso de que al final encuentras tu voz, ¿no? Y ahora soy capaz, por ejemplo, de volver a textos que he escrito durante los últimos años y te podría situar un poco el momento en el que creo que conseguí esa síntesis, ¿no? Em, que probablemente sea, no sé si se acaba de volver, pero por ahí debe andar. No sé si es un poco anterior el momento. Ahora recuperando un poco la novela, que la veo ahí detrás. Mm. Em, pero sí, quizá por eso fue la primera que me decidí a publicar, ¿no? En ese sentido, porque quizá es la que empecé a sentir que, bueno, que se había culminado ese proceso, ¿no? Con eso no quiero decir que ya está, que mi estilo va a ser este y se acabó, ¿no? Pero No, pero sí que te da, sí, pero sí que te da mucha más confianza y más teniendo en cuenta la situación en la que estamos nosotros, que no tenemos el momento que tienen otros escritores de decir, vale, ya estás validado, lo que decíamos antes, a partir de ahora ya lo eres. No, nosotros por haberlo hecho por nuestra cuenta o por haber estado escribiendo todo el rato, estamos en construcción constantemente porque no tenemos esa validación. Entonces, yo siempre he querido escribir, pero nunca he tenido mis momentos de decir, haber estudiado, por ejemplo, humanidades o haber estudiado literatura comparada, me hacía tener un poco de miedo escénico y decir, ¿cómo voy a escribir yo algo si ya hay estas cosas? ¿Vale? Pero ya hubo un momento en que esto lo dejé atrás y dije de repente, mira, me da igual, yo me voy a poner a escribir y claro, que se reciba como se reciba, ¿vale? ujú, Y entonces a partir de ahí he ido evolucionando en esa voz, he ido creando, pues eso, yo creo que a partir de ese momento ya fue como me suda lo que me digan, lo que me dejan de decir, y más teniendo en cuenta que yo leo un montón de cosas que me parecen completamente pues, malas o mediocres o lo que sea, pero ahí están dando la batalla y viviendo de eso, y etcétera, etcétera. Entonces yo creo que en el momento en el que ya encuentras, en mi caso fue esto, en tu caso sé que ibas, pues que sí, que no, y al final encontraste un momento que dijiste, esta es mi voz, mi mirada narrativa, mi mirada literaria, y a partir de eso, pues ya, pues no sé qué será lo que te hace seguir continuando o no flaquear en el hecho de ya he recuperado esta mirada y la tengo para todo. No sé si la voy a perder o no. A mí lo que me hace continuar y seguir pensando que voy a seguir haciendo mis cosas independientemente del reconocimiento que merezcan o de que se me publiquen o no, es que pues, yo me he descubierto ahí algo de lo que me he enamorado y que ya forma parte de mi forma de entender el mundo y eso no me lo va a quitar nadie por más que, ni a quitar nadie, ni lo voy a dejar de hacer yo por más que no obtenga la posibilidad de publicarlo por las grandes editoriales o por las pequeñas o por las editoriales en sí, igual me lo autopublico yo, pero yo en tu caso sé que has tenido un momento en que como que has perdido esa mirada, pero que la has recuperado. Y creo que cuando recuperaste esa mirada, una de las cosas que salió fue irse, quedarse y volver, que además tiene que ver también con un momento en el que estábamos todos en un mundo que nos parecía post-apocalíptico. ¿Me equivoco? No, no sé si me equivoco. sí, o sea, de hecho, ahora, o sea, estás hablando de la pandemia en realidad, ¿no? Que, bueno, este libro lo escribí en realidad justo después de volver de Menorca, que ahora he leído, si algún día lo lee, bueno, reconocerá Menorca, que al principio era un secreto por algún motivo, pero ahora ya, ahora ya hablo de ello Sí, la isla, transparente.
Sí, sí, la isla que sale en la novela, donde pasa mayor parte de la historia, el escenario de irse, quedarse y volver, ahora no recuerdo el nombre, me disculparás, pero porque yo ya directamente en mi cabeza era Menorca, es un trasunto de Menorca. Mm. Sí, no, pero lo decía porque, bueno, es época de pandemia, ¿no? Yo me voy a Menorca esos 3 meses y en realidad antes de irme a Menorca ya había empezado, de repente me encontré con que tenía absolutamente todo el tiempo del mundo. Quizás hasta entonces había puesto excusas o no sé muy bien, me cuesta ya recordar qué pasaba por mi cabeza, porque ahora lo veo inviable, quedará un poco así, pero lo veo inviable pasarme mucho tiempo sin escribir. Sí que durante unos años lo dejé de hacer, bueno, porque, bueno, ahora tampoco vamos a hablar de toda mi vida entera, ¿no? Pero sí que em, durante un tiempo, pues el trabajar en una oficina me satisfacía, porque, bueno, porque de repente eso me hacía sentir adulto, ¿no? Bueno, Em, estabas en el relato este que nos han dicho que tenemos que seguir para tener una vida convencional, o por lo menos la seguridad de las cosas que funcionan. sí, era algo a lo que me había resistido un poco, pero a la vez te sentías un poco como que te quedabas atrás. Y igual estuve un poco cómodo durante un tiempo, pero de repente llegó la pandemia y dije, bueno, esta es la mía, ¿no? Era algo que estaba ahí un poco dormido y dije, wow, ahora tengo todo el tiempo del mundo, no tengo excusa, o lo hago ahora o no va a ser nunca. Y a partir de ahí, pues escribí un montón. La verdad es que he escrito un montón de, de libros que de momento pues solo se ha publicado uno. Y tú hablabas ahora de lo que... Sí, un segundo, porque Sí. quería incidir en esto que estabas diciendo. Y es que yo me he dedicado mi mundo profesional hacia el mundo del libro porque lo que quería era escribir, pero luego a la hora de ponerme no conseguía sacar tiempo porque dedicarle, vale, te dicen que son 8 horas, 8 horas y media, si tienes jornada intensiva los viernes, estas cosas, pero eso es mentira. Porque en realidad, entre que si la pausa para comer, entre que si la hora para llegar al curro y la hora para irse de casa, en realidad igual te estás tranquilamente 12 horas y eso si no haces horas extra. Entonces, a mí me costaba mucho sentarme a escribir y hacerlo durante las vacaciones. Era tan sincopado, de repente ahora aquí, de repente ahora aquí, de repente ahora aquí. Y alternarlo con una vida, pues no sé, social, con tus amigos, con la pareja si tenías, con esta, que era dificilísimo Ujú. ponerse a escribir. Entonces a mí lo que me sucedió es que me echaron del curro en el que estaba y dije, pues ahora me voy a poner a escribir. Y entonces ahí tenía todo el tiempo del mundo porque económicamente me habían dado una indemnización buena y tenía paro, etcétera, etcétera, y entonces tenía la libertad, que ahí está la clave, de tener tiempo y de tener las necesidades básicas cubiertas, y entonces podía dedicarme a escribir Ujú. completamente. Entonces, posteriormente, a pesar de haber ya cogido la costumbre y haber desarrollado un hábito que me permitía pues eso, ser constante, ser perseverante, pues todas las cosas que necesitas para escribir. Cuando he vuelto a trabajar, me volví a pasar lo mismo. Y es que no tenía la cabeza para farolillos, ¿sabes? Porque después de las X horas que estabas currando, no te podías poner a escribir. Entonces siempre me ha parecido súper admirable esos escritores que eran capaces de trabajar lo que fuera y ponerse a escribir. Y luego te pones a mirar vidas de escritores y en realidad la gran mayoría no hacía otra cosa o que escribir, o que vivir precariamente, o tener la suerte de tener dinero y una familia que le permitía tener las necesidades básicas cubiertas y ponerse a escribir. Bueno, aquí hay varias cosas. O sea, la primera, lo que tú comentabas, ¿no? Si uno trabaja en una oficina, sea en lo que sea realmente, Ujú. creo que después incluso, pues, uno tiene una carga mental. A ver, habrá gente que esté más o menos feliz en el trabajo, pero hay una carga mental evidente y creo que es muy difícil escribir en esas circunstancias y quizá por eso yo también lo aparqué, digamos, un poco. Em, con lo cual creo que es crucial, o sea, yo creo que si uno quiere empezar a escribir, necesita coger un hábito, ¿no? Y para coger el hábito tiene que empezar a escribir. No sé si me explico muy bien, Sí, 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 sí. pero para que se den esas condiciones, pues no creo que sea ideal estar en un curro que te exige mucho mentalmente o incluso a nivel de horas, lo que sea, ¿no? Bueno, o tiene unas consecuencias en salud mental, que es lo que está sucediendo por el curro, el tipo, muchos curros.
el rollo de presión, el rollo de tienes que cumplir los objetivos, y eso cuando hablamos de oficina, que nosotros hemos tenido la suerte de tener un curro de oficina. Y Ujú. digo la suerte cuando es también una desgracia, un curro de oficina, pero tú imagínate que en lugar de ir 8 horas a un sitio sentado, estás 8 horas picando en una zanja Sí, sí, sin o duda. construyendo tal. Entonces ahí ya incluso me parece hasta más difícil ponerse a escribir, porque físicamente te duelen los brazos de ponerte a teclear. Sí, no, sin duda. O sea, ahora estaba pensando en un trabajo más de oficina y una carga mental, pero a lo mejor, pues mira, si le añades el cansancio físico, entonces ya ni te explico, ¿no? Em, pero sí, a donde yo quería ir era que creo que a lo mejor sí que se puede hacer cuando uno ha cogido ese hábito. Pero para coger el hábito, considero que ha de llegar un momento en tu vida en el que puedas dedicarle tiempo. Porque luego con el hábito ya adquirido, que creo que es un poco lo que me pasa ahora, pues a lo mejor uno ya puede combinarlo un poquito más, ¿no? Pero, por ejemplo, en mi caso, tengo que decir que yo soy muy afortunado. Bueno, ya sabes que ahora doy clases de escritura creativa, pero igualmente me exige muchísimo porque ahora, por ejemplo, de enero a abril tengo muchísimas clases y realmente no puedo ponerme ahora yo a pensar en proyectos nuevos, pero lo que sí, por ejemplo, puedo hacer cuando no tengo tanta carga de trabajo, escribo todo lo que puedo y entonces utilizo estos meses para de vez en cuando revisitar esos textos, ¿no? Entonces, sí que en ese sentido creo que, pues bueno, que se puede combinar, ¿no? El trabajo con la escritura, ahora que antes hablábamos del tema de ser precarios o llámale como quieras, creo que es posible con un poco de suerte, pero por ejemplo a mí, si yo tuviera este volumen de trabajo siempre, sería muy difícil, ¿no? Entonces sí que es verdad que uno tiene que a lo mejor sacrificar ciertas cosas, ¿no? Porque, pues yo qué sé, evidentemente si no trabajo tanto durante todo el año, eso repercute, no El sé si nivel negativamente, económico, sí, en pero sí. sí, sí. A mí lo que no sé si te pasará a ti, pero yo, bueno, aparte de que siempre llevo un cuaderno para apuntar de repente la idea que tengo, o porque, a ver, una cosa es tener una idea y luego es vestirla, ¿sabes? Para conseguir, es que muchas veces que las ideas que tienes no soportan un escrutinio posterior y entonces se quedan en el tintero. Pero aún así está bien, pues eso, ir apuntándolas todas. Y yo siempre llevaba un cuaderno, pero ahora lo que utilizo sobre todo es mi propio WhatsApp. Ujú, Me mando notas de audio a mí mismo. El ujú, otro día estoy a punto de empezar una nueva novela y el otro día me vino a la cabeza cómo podría empezarla porque, bueno, esa idea ya la tengo aterrizada y me mandé una nota de voz de cómo empezaría un capítulo, por ejemplo. Entonces, bueno, porque yo también estoy en una circunstancia ahora que a pesar de que trabajo, tengo la posibilidad de tener el tiempo y los potentes económicos que me permitan desarrollar pues, mi propio trabajo y para eso soy un auténtico afortunado, por supuesto. Pero también he desarrollado ese hábito el de escribir, ujú, y cuando no he estado escribiendo, cosa que a ti te debe pasar también, textos propios, propios, no propios, textos ficcionales, sí que he preparado pues reseñas, he estado haciendo guiones, he estado puliendo cosas anteriores. Entonces, en ese sentido, tengo un trabajo que ya me alimenta ese hábito que una vez lo tienes es muy difícil perderlo. Y aunque lo pierdas, recuperarlo es como cuando haces ejercicio, creo yo que tu cuerpo ya tiene la memoria muscular, entonces igual estás 6 meses sin correr, pero cuando vuelves a correr igual te cuesta volver a coger forma, pero ujú. te costaría menos de si no hubieses estado corriendo toda la vida antes. Entonces yo no sé si tú tienes algún método, pues como el que te digo, de apuntarte en WhatsApp alguna idea, o siempre te vas barruntando, o el hecho de ser profesor de escritura creativa no te ayuda también con tus propios textos o con las ideas o con lo que sea. No digo que les robes las ideas a tus alumnos, ¿eh? Digo que pueda ser el networking que sucede en una conversación, por ejemplo. Em, bueno, la verdad es que nunca me ha pasado todavía de que un estudiante mío tenga una idea que me apetezca robar, la verdad. Em, pero sí, o sea, ¿cuál era la pregunta, César? O sea, es que se me ha Que ido. si tenías, sí, perdona, que si tenías algún cuaderno, si tenías algún método Ah, para sí. cómo recordabas ideas. Bueno, he empezado, porque ya sabes que yo doy muchas vueltas, ¿eh? Pero he Ujú, empezado diciendo que se pueden tener muchas ideas, pero luego las tienes que someter a un segundo escrutinio, igual no te aguantan, ujú. ¿vale? Entonces, a lo que voy es, de las ideas que tengas, ¿las apuntas o simplemente cuando, por ejemplo, las tienes, ya sabes si las vas a poder desarrollar o van a soportar otro escrutinio o yo qué sé, cuál es tu método de desarrollar una idea? ¿Apuntarla en un cuaderno, mandarte una nota de voz, Ujú. vestirla más adelante?
Yo lo que hago, no sé, o sea, creo que era Stephen King, ahora no recuerdo, pero había un escritor de estos que me sorprendió cuando lo leí, porque decía, cuando hay una idea buena, se queda, ¿no? Entonces, yo confío en esa, en esa premisa al principio, ¿no? De decir, hostia, esto está guay, pero no voy a hacer nada con ello, porque si lo vuelvo a recordar de aquí a un tiempo, quizás significa que ahí hay algo ahí, ¿no? Y entonces a partir de ahí sí que de repente, pues, cuando lo voy madurando, me voy dando cuenta de que a lo mejor hay algo interesante que explorar, pues ya cuando me van viniendo cosas, sí que las voy apuntando. Y puede ser de todo, ¿eh? Normalmente es un correo, yo creo. WhatsApp todavía no lo he explorado tanto. Sí que, por ejemplo, ahora cuando estuve en Sudamérica, sí que me iba apuntando más cosas por WhatsApp que por correo. Em, y luego sí que cuando yo no soy muy de planearlo muchísimo, sí que a lo mejor madurar la idea, ¿no? De qué quiere decir exactamente con esa idea, o sí un poquito la estructura, hostia, pues podría empezar con esto, con esta escena que parece tal, pero a partir de ahí sí que a mí me gusta sentarme y escribir y ver dónde va, ¿no? Un poco en la disyuntiva esa, o la dicotomía entre el mapa o el brújula, la verdad es que, en mi opinión, a mí lo único que me sirve, por lo menos, es el brújula, y bueno, ya lo sabes, lo hemos hablado alguna Sí, vez, sí. el no saber dónde voy, un pollo sin cabeza, ¿no? Y a Y ver dónde te lleva. luego, cuando ya has terminado el primer borrador, pues vamos a ver cómo se organiza esto, ¿no? Sí, 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 un poco el... sí, sí, no, no, pero en este sentido a mí me pasa algo similar también. Me refería más a la idea generadora de la historia o de lo que Ujú, vas a escribir, ¿eh? O sea, no que, ujú, por ejemplo, una vez ya estás enfrascado en la historia ujú, y estás en el momento brújula, es decir, por dónde tiro, por tal, y si te ocurre algo, y sabes que se va a quedar. ujú, Eso a mí me ha pasado, aunque me ha dado miedo. Por ejemplo, recuerdo ahora un pasaje mismo de la última autoficción que publiqué, que no es como la esperábamos, y que eso me sucedió tal cual, y es que me había quedado un poco atascado en un capítulo en el que hablaba de una ruptura sentimental, y la realidad vino a salvarme de eso. Y que fue que me crucé con esa persona que ujú, estaba describiendo en ese momento y me dio como un capítulo súper redondo en el que hablaba de que esa persona con la que me había cruzado ese día no era la misma persona de la que yo hablaba y era un poco como, pues eso, el gato de Schrödinger, ¿vale? ujú, Yo esa idea pensé que se me olvidaría porque me da miedo. Yo tengo buena memoria, pero bueno, yo qué sé. Y entonces ahí la escribí en un ujú, correo y me la envié a mí mismo y tal, pero luego nunca he vuelto a abrir ese correo, ese borrador, porque yo ya sabía lo que iba a escribir y me soportó todo. Entonces, a lo que voy más es a apuntar las ideas generadoras, que esas sí que se te pueden ir, no una vez estás ya en el momento de la ujú, escritura, que ahí estoy completamente con lo que dices tú y con lo que si era Stephen King, decía que cuando la idea es buena, ves enseguida la luz y sigues por ese camino. Porque yo en ese sentido soy bastante híbrido con lo que estoy ujú, escribiendo ahora en cuanto a brújula y mapa. Brújula y mapa se refiere a una expresión que se lleva ahora de tipo de escritor, que es si planeas completamente el viaje ficcional que estás proyectando, eres un escritor mapa. Por ejemplo, hay un ejemplo muy claro de esto en El impostor de Javier Cercas, en ujú, el que nos explica o explica durante la novela que tiene pensados todos los capítulos, que va a hacer en este, que va a hacer en aquel, que va a hacer en otro, pues una escaleta de capítulos. Y luego está el brújula, que sería yo tengo este punto de partida y voy a ver dónde me lleva. Y entonces, pues eso, mira, yo en ese sentido soy bastante híbrido, porque por un lado sí que tengo ahí grandes trazos la idea que quiero hacer, y luego la realidad de la escritura al final te lleva, pues eso, a ser más brújula o no sabiendo si quieres pasar por este pico o quieres vadear este río o quieres tal, porque sabías en el mapa que te habías montado al principio que iban a estar esos ríos, pero igual simplemente están y no los acabas pasando. sí, yo la verdad, bueno, en esta conversación de brújula y mapa, tengo que decir, sin querer ser muy polémico, que me parece que una buena novela no puede ser, o sea, cuidado con lo que voy a decir, ¿eh? O las novelas que a mí me interesan pocas veces van a venir, me parece, ¿eh? Tengo esa intuición, de un proceso que se haya seguido, digamos, desde el procedimiento que sería un escritor mapa. No, Bueno, es que están muy constreñidas, ¿no? Es como que están sí, me parece muy que es prefabricadas. muy siguiendo el ABC de lo que
pues digamos, hoy en día se ha decidido que funciona, ¿no? La estructura de un bestseller, de pues cómo monto la intriga, de dónde pongo los cliffhangers. Eso, bueno, o sea, Bueno, bueno, pero ¿por qué no te esa funciona a sensación que me ti? da, ¿eh? O ¿Por qué no sea, te funciona a ti como lector? Porque tú ya creo que has leído lo suficiente como para decir, yo no entro en esta propuesta porque sé que ahora va a pasar esto, y ahora va a pasar aquello, y ahora va a pasar lo otro, porque, joder, al final es una lámina que me has hecho, yo solo tengo que ver el dibujo. Claro, si ya has sí, leído mucho y lo identificas al principio y dices, este mapa a mí no me sirve porque lo he recorrido tantas veces que me lo sé de memoria, ¿sabes? sí, es como que con la irrupción de la inteligencia artificial quizá lo reflexioné un poquito más, ¿no? De decir, hostia, es que realmente la inteligencia artificial me puede hacer esta escaleta que yo necesito, ¿no? En cambio, me parece que un brújula todavía se resiste un poquito, ¿no? A esa literatura entendida como algoritmo, ¿no? Quizá por eso le tengo un poquito más de... Sí, de manía o de... Y de manía, llámale como quieras, ¿o ¿no? No, que sí, sí, además me parece completamente lícito tenerle manía a algo así, porque al final está prefabricado. De hecho, está guay porque creo que con esa conciencia a la hora de escribir te fuerzas a ti mismo a llegar a sitios, porque tú, o sea, esto es como la anécdota aquella de los dos comerciantes que van hacia, no sé qué ciudad, la Meca o yo qué sé, y se les aparece la muerte y uno sale disparado. Entonces la muerte dice, ah, coño, pero si yo tengo cita mañana con él en Damasco, Ya, y se ¿sabes? está yendo para Y Damasco, se ¿no? está yendo corriendo a Damasco y lo va a ver allí, mientras que venía por el otro. Entonces, lo que quiero decir es que cuando conoces una cosa y la quieres evitar, te lleva a un sitio que quizá no hubieses llegado nunca, porque no querías evitar aquello. Entonces, en ese sentido me parece súper bien porque te obliga, es como, yo qué sé, a ver, no soporto los Deus Ex Machina y me encuentro en muchísimos escritores brújula que llegan a un momento de Deus Ex Machina. Y entonces, como no saben cómo salirse o les da pereza en el momento, en la fase de corregir el borrador, poner los indicios o las cosas que eviten que eso sea un Deus Ujú, Ex Machina, pues entonces a mí en cuanto me sale uno digo, oye, mira, ya me has jugado la novela, yo ya no quiero saber nada. ujú. Porque, bueno, el recurso del Deus Ex Machina es, pues nada, ¿cómo se llamaba la serie esta de uno más uno son siete? Que resulta que al final Resines había Ah, Los estado, Serrano, ¿no? exacto, que había estado soñando toda la serie y que en realidad no había pasado nada de eso. Poco lo que hicieron con Lost. Bueno, un Pues, dios que viene al rescate, ¿no? Un dios, exacto. entre comillas, ¿no? Sí. Sí, de hecho esta expresión viene del teatro griego, que era que cuando llegaba un momento dado de la obra, de repente salía un dios que los salvaba a todos y era una tramoya y es desde la máquina del dios, ex máquina, deus ex máquina. O sea, que lo salva todo y ya está. Bueno, esto me recuerda un poco, llevándolo un poco a la contemporánea de Chekhov, ¿no? El principio Sí, lo del cuadro, o de la lo de la pistola. pistola. Sí, es que iba a decir en inglés porque ahora Sí, la justo pistola estaba hablando el humeante. otro día, con mis estudiantes de esto, ¿no? Bueno, si una pistola va a aparecer, pues tiene que, al Tiene final, que haber un tiro. tiene que Sí, aparecer antes, ¿no? O sea, al revés, es verdad lo que tú dices. Si sale al principio una pistola, luego esa exacto, pistola tiene que disparar. Si no, pues no exacto. aparece la pistola, ¿no? Si no, decía que, volviendo un poco a lo de brújula y mapa, que, ¿por qué no? O sea, hoy en día veo, sobre todo por las redes sociales, volviendo de nuevo a como que la literatura está muy compartimentada, ¿no? Como que géneros muy definidos y cada vez más específicos, ¿no? O sea, de hecho, no me sé ni todas las etiquetas, pero yo qué sé, Young Adult y luego había como el Romantasy, ¿no? Que Sí, 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 sí. como que cada vez más específico. Entonces, me parece, o sea, una de las cosas que me da cierta manía, por decirlo de alguna manera, de escribir una novela a través de ese mapa es que me parece que contribuye a esa compartimentación de la literatura, ¿no? Yo, como te decía antes, yo no creo para nada, o sea, no creo mucho en los géneros. Es decir, incluso en los géneros literarios, ¿eh? De hecho, parte de mi investigación, voy a empezar el doctorado el año que viene y le estoy dando vueltas al asunto precisamente. Em, pero que a mí la literatura que me interesa precisamente es la que huye, ¿no? de esas etiquetas y de hecho todos los géneros han sido inventados en algún momento, ¿no? Que parece que ya existen y que me pueda acoger a esas convenciones, pero alguien se los ha inventado primero, ¿no? Y para que eso ocurra, para que la literatura evolucione, necesitamos a gente
que huya de esas etiquetas, ¿no? Que no le Sí, interesa. pero sí, estoy de acuerdo contigo, pero esto también tiene es que yo también lo veo más o menos como lo ves tú, pero no rechazo el género, sino que lo utilizo como te decía antes del tópico. Es Ujú, decir, como un escalón para que nos pongamos todos de acuerdo y que vosotros esperéis que van a pasar una serie de cosas, porque ya sabes las etiquetas, ya sabes los caminos del género, pero que me sirva como trampolín para llegar a otros sitios en los que te pueda pues meter otra cosa que no es parte de este género. Entonces, en ese sentido, yo no rechazo los géneros porque son lugares comunes en los que los lectores que les gusta ese tipo de novela pueden entrar y ya saben la convención que hay. ujú, Pero claro, también precisa de un tipo de lector que no le importe que luego no suceda lo que está esperando que vaya a suceder. ujú, Porque para mí, pues me parece más interesante a partir de un género ir a lugares donde nadie más ha llegado, por parafrasear Star Trek, que repetir una y otra vez las mismas estructuras que a pesar de que están ahí ocultas, ya mirar del viaje del héroe de Campbell y los arquetipos, y ujú. etcétera, etcétera. Es decir, las tenemos en la cabeza como especie narrativa que somos, porque además también pensamos de manera narrativa, y no vamos a poder evitar en muchas ocasiones que se vea en nuestra escritura y en nuestros personajes esos caminos, pero sí que me gusta, o sea, no lo rechazo completamente, sino que me gusta tenerlo como un escalón inicial para el camino que vamos a hacer, porque vamos a empezar todos desde ahí, sabemos dónde estamos, sabemos que la carrera es de esta manera, sabemos una serie de cosas que son las convenciones, pero luego ver lo que nos encontramos. Porque si no, ya no concito a nadie. Es decir, si yo ya entro directamente sin que sea un género y sin que haya nada, nadie va a tener quizá un interés en leer lo que yo tenga. Y aparte porque yo me siento más cómodo en un sitio que ya conozco. Pero luego ya llegaré a otro sitio. Entonces, estoy parcialmente de acuerdo contigo en que lo que yo quiero escribir no quiero que sea convencional, pero sí quiero empezar desde una convención. Decía que, escuchándote ahora, en realidad, si creo que he dicho dos cosas que podrían contradecirse, pero a la vez creo que no, ¿no? O sea, antes hablaba de la necesidad de acogerse a la tradición para uno poder romper ciertas convenciones que a lo mejor le parecen que no son adecuadas. Ahora digo que el seguir las pautas de un género preestablecido me parece que no es la literatura que a mí me interesa. O sea que en realidad sí que podía estar de acuerdo con lo que decías, ¿no? De que al menos los géneros nos pueden dar un cierto apoyo, ¿no? Para Ujú. tomar ciertas decisiones. Pero sí que a la vez lo que quizá me molesta de los géneros, y te diría que mucho, es que se están convirtiendo en palabras clave, ¿no? Sí, en etiquetas. En, en Amazon o en las librerías. Y de hecho, eso genera un montón de contradicciones, porque hay libros que se pueden catalogar como tú quieras, ¿no? O sea, por ejemplo, se me ocurre ahora la novela de Matadero 5 de Vonnegut. Mm. Eso puede ser ciencia ficción si tú quieres. Y de hecho O- está, o- sí, de hecho está catalogada como una de las novelas de ciencia ficción. pero también perfectamente por cómo está escrita, por los artefactos que utiliza, llámalo como quieras. Se puede decir perfectamente que es literatura contemporánea Sí, 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 o sí. postmoderna, ¿no? Entonces, Bueno, incluso novela histórica, alguno de sus cachos, porque cuando habla del bombardeo de Dresde, por ejemplo. sí, 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 exacto. Entonces, como esta novela, muchísimas, ¿no? Entonces, me parece que los géneros, al menos hoy en día, si bien en su momento, pues yo que sé, han sido géneros que han servido para hablar de literatura, ahora me parece que nos estamos yendo a una zona un poco más peligrosa, que son etiquetas editoriales y, por lo tanto, etiquetas que parten de un interés Comercial. comercial. Iba a Claro, decir. claro, es que es lo que te iba a decir, que ahora estamos en una colisión entre que antes las etiquetas se ponían para hacer una identificación de una manera académica y poder estudiar Ujú, literariamente las cosas, y ahora las etiquetas, aunque se siguen poniendo de esa manera, la mayoría de ellas son etiquetas para que funcione en una industria que está completamente desarrollada en tanto que industria como la editorial. Y es que, pues, con todas las técnicas marketingianas que pueda haber detrás, es que te puedan segmentar como por tus gustos a través de lo que has comprado en Amazon, de lo que te ha interesado o de lo que has puesto en redes sociales. Y que ujú. ahí te bombardeen con ese tipo de libros que si no le han puesto la etiqueta, no va a estar y no te lo van a enseñar a ti.
Entonces hay Ujú. detrás una intención que no tiene nada que ver con una identificación o una clasificación literaria de lo que puede ser esto o Totalmente, sí, aquello, sí. sino que la clasificación está ahí solo por intereses económicos y espurios. Por eso le tengo tanta manía al marketing, porque les da igual el contenido completamente. El contenido en realidad se define en un titular, que es esa etiqueta, y que solo sirve para venderte algo, Ujú. independientemente de que sea una mierda o no lo sea, ¿sabes? El problema de todo eso, supongo, es que tampoco se puede huir de eso, ¿no? Porque al final, Claro, bueno, tú y yo somos escritores o intentándolo ser, ¿no? claro, claro, Vamos claro. a huir de esa etiqueta también. Sí, Em, y por lo tanto queremos vender libros, ¿no? pero No sé si para ser millonarios, creo que no, pero bueno, para poder bueno, vivir para de esto, vivir ¿no? de Al ello, final. sí, para vivir de ello. Y con lo cual es muy difícil huir de, bueno, de ese aspecto comercial, ¿no? Claro, Em, pero porque vivimos en un mundo que está en colisión constantemente con estas cosas. A mí la idea esta siempre de los filósofos de la pureza, el absoluto, la objetividad y esas cosas solo pueden existir en tanto a que es un objetivo al que intentar llegar, pero eso no existe en la realidad. No hay nada que sea puro. Es que nada. no, 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 Nada está claro, puro, sí. puro en el sentido conceptual. Vivimos en un mundo que todo es una mezcla de todo y lo que está ganando ahora es la mezcla comercial, que además también la necesitamos nosotros para vivir. No tenemos la suerte de, de hacer así y que no tengamos ni que etiquetar, ni qué tal, ni qué cual. De hecho, yo me he convertido en un hombre orquesta en esto de las redes sociales, en abrir un canal de YouTube, en aprender. Ahora voy a aprender a maquetar. O sea, imagínate. Quiero decir que ya estoy haciendo toda una gama de trabajo que no me tendría que venir a mí como autor, pero que si quiero yo intentar que mis obras acaben llegando al gran público y poder vivir en el transcurso, tengo que aprenderlo, tengo que generarlo. Y es una de las cosas que a mí me cuesta mucho. De hecho, en este caso verlo público con una editorial pequeña, por llamarla así, de alguna manera. Em, pero sí que precisamente a mí lo de autopublicarme sí me ha tirado un poquito para atrás precisamente por eso, ¿no? Porque no me veo capaz de, o sea, no creo que sea mi papel, aunque desgraciadamente a lo mejor sí que lo es, ¿no? Que es promocionar esta obra, entender cómo funciona el mercado, cuando yo lo único que quiero hacer es escribir, ¿no? Pero desgraciadamente es algo de lo que no podemos huir del todo, aunque sí, la verdad, si pensara yo en cuál es mi objetivo es precisamente poder focalizarme en lo que a mí me parece que sé hacer, ¿no? Que es escribir, cuando lo demás, la verdad, tú ya sabes que no soy muy activo en redes sociales, de repente me da un poco por intentar, pero nunca tengo la paciencia. Enseguida que veo que pongo algo y no genera demasiado interés, digo, es que yo no sirvo para esto. Voy a, No, no, voy a no. escribir y esperar que algún día alguien piense que esto se puede promocionar de alguna manera, ¿no? Sí, sí, aparte de que, bueno, a mí me pasa también la decepción de currarte un contenido y que no tenga luego es que me sale reconocimiento, pero no es la palabra que yo quiero, sino que alcance las Repercusión, a lo mejor. sí, o la repercusión o el feedback que yo espero que tenga, es algo que también me causa una cierta frustración y ya tengo suficiente frustración y digestión de las expectativas, bueno, digestión, contención de las expectativas y digestión de la frustración escribiendo, que es lo que quiero hacer, como para encima tener que también gestionar las expectativas y digerir la frustración en algo que siempre ha sido el sidekick, es decir, el Robin del Batman. O sea, mi Batman es escribir, Robin es toda la parte de difusión y de tal. Tiene que estar ahí, pero bueno, si se muere, lo importante es escribir, ¿sabes? Entonces, bueno, es un poco el drama actual, por lo menos para mí. Y por eso ya te digo que, y eso que yo tengo la suerte de tener un conocimiento del mundo editorial y de cómo se hacen los libros y de estas cosas por mi propia formación profesional. Ujú. Y entonces no me ha costado, o sea, en ese sentido no he tenido que desarrollar. En cambio, la parte de difusión y de marketing, eso sí que lo he tenido que desarrollar todo porque no tenía ni idea. En cambio, a la hora de trabajar en los libros, los manuscritos, etcétera, etcétera, y hacer todo el proceso hasta publicarlo, me lo he hecho yo. Es decir, que en eso ya tenía medio camino hecho. Sí, no, yo venía pensando ahora que, claro, uno de los problemas.
de la literatura es que depende de los lectores, ¿no? Sí, sí. No sé si llamarle problema bueno, o cuestión, ¿no? Es algo que es evidente. Y claro, yo a veces pienso, ¿cómo puede ser que a la gente no le guste lo que yo hago Claro. si es estupendo, ¿no? Y a veces mi reacción es leer cosas que hay por ahí y decir, pues sí, esto es peor, ¿no? Em, Por pero eso yo claro, creo que es necesaria una dosis de humildad importante a la hora de tu propia escritura y lo que ves en otros. Que a ti sí, no, yo igual tengo de momentos de decir, perdona, César, Didi. no, 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 que no solo iba a decir que de primeras igual te parece que es una auténtica porquería, sin embargo está teniendo muchísima más repercusión de lo que tú has conseguido por tu rollo. Entonces ahí mirarlo con una mirada humilde y decir, a ver qué hay detrás. ¿Es bueno, o tiene un padrino detrás, o han metido una pasta, o realmente pues ha tenido la suerte de que funcione? Y aprender o no, o si te quieres parecer o no. Quiero decir que verlo con una mirada un poquito más bajada. Sí, no, o sea, a mí o sea, con el paso de los años, mi reacción muchas veces era decir, no sé, yo alguna vez me he presentado a concursos, tal, y a lo mejor miras un poco quién ha ganado y dices, pero ¿esto qué es? ¿No? Y con libros que venden muchísimo, bueno, como te decías tú ahora, pues igual no hace falta poner nombres, pero libros que se venden muchísimo y tú piensas, ¿cómo puede ser? ¿No? Pero al final es lo que te decía, el lector manda. Entonces sí que creo que para escritores o autores o gente como nosotros, pues en ese sentido es importante entender que no es culpa de nadie, ¿no? Lo que le gusta a la gente. O sea, bueno, a lo mejor es culpa del marketing, no lo sé. No, a ver, es Pero, que, es que esa es una de las mejores cosas para mí del sector editorial, que está completamente al albur de la cultura. Y lo que ha funcionado hace 10 años, igual no funciona ahora. ujú, ¿Sabes? Entonces, como es algo vivo, los intereses cambian, están contrapuestos y una cosa que puede funcionar o que tal o que lo que sea, los editores, por más que intenten segmentar los gustos del público a través de redes sociales o de sus compras, y eso hace que haya 300 libros más o menos parecidos cuando hay una novela histórica que funciona muy bien o una novela negra que funciona muy bien, de repente sale uno que nadie esperaba y alguien confió en eso, suelen ser editoriales pequeñitas, y de repente, ¡pum!, lo peta. ¿Por qué? Porque la cultura es algo vivo y nosotros mismos vamos cambiando, los nuevos lectores tienen otra mentalidad y buscan otro tipo de cosas que les llama la atención, y entonces eso me parece guapísimo. Y me parece que es lo que hace que en este sector en concreto, que no está vendiendo tornillos, haya esperanza de que el crecimiento se aleje de todas esas técnicas actuales que la intentan constreñir para sacar dinero. Le hace algoritmo, le hace inteligencia artificial, le hace marketing. Entonces, en ese sentido es la parte bonita que me gusta a mí del mundo editorial. Y por eso también siempre me debato entre esto es un éxito marketingiano o es un éxito cultural. ujú, Porque además hay otra cosa, que los de marketing, cuando funciona una cosa que han hecho, es que son la leche y sabían cómo tenían que hacerlo y ta, pi, po. Pero cuando no funciona una cosa, ay, es que el libro era malo. Bueno, lo de socializar las pérdidas y capitalizar el éxito, eso lo ujú, hacen siempre. Ellos son ujú. los buenos. Entonces, claro, es otra mentira más. Pero bueno, que a lo que voy yo es que lo que me gusta del sector editorial es que es imposible constreñirlo porque está tan ligado a la cultura y a nuestros cambios propios que, bueno, Sí, yo creo que sí que es verdad que en el fondo hay un espacio para, digamos, la literatura no sé si llamarla de calidad, ¿no? O sea, creo que, o la literatura, porque a mí me gustaría pensar que lo que intento hacer es, fijaros de calidad. bueno, sí, de calidad o que intenta, no sé si hacerla evolucionar o proponer algo un poquito diferente, aunque estas cosas realmente me parece que está todo inventado en realidad, ¿no? Pero bueno, que creo que sí que hay espacio para eso. Y bueno, ahora estaba cuando hablabas de que la cultura es, bueno, inesperada, ¿no? Justo ayer estaba, empecé un libro de Sergio Vila San Juan que habla del código bestseller, porque Ujú. creo que eso revela un poco mis inquietudes ahora mismo, de entender un poco cómo funcionan estos fenómenos, ¿no? No, pues hablando de esto de
lo que decíamos, ¿no? De lo inesperado que puede ser. Y yo que intentaba un poco argumentar que todavía había sitio para esas novelas quizá más afines a lo que a mí me gusta, ¿no? Se me ocurre, por ejemplo, el caso de Irene Solá con Ah, de la Canto montaña yo y la vaya, montaña que esto vaya. realmente es una novela, no sé si era muy esperado que tuviera el éxito que tenía, pero lo han traducido absolutamente a todas las lenguas del mundo. O sea, de hecho, yo Sí, tengo a Irene en Instagram y es que lo único que cuelga son fotos de de traducción al checo, ediciones, sí, traducción a lo que sea. sí, sí. Lo mismo Y, le pasó a la de Panza de Burro, Andrea Abreu, que ujú, también fue un éxito muy inesperado. Lo que sí. pasa es que Irene Solá ha sacado un libro después de Canto yo y la montaña vaya, que no me lo recuerdo el título, Ah, y sí, Andrea Abreu no ha sacado ningún otro, la pobre. ya. Hombre, también debe haber un poco de presión ahí de decir, hostia, esto, ¿puedo hacer algo que tenga la misma repercusión? Hostia, no me lo puedo imaginar. Yo creo que en ese sentido, si tienes varias novelas escritas en el momento, eso debe ayudar, porque Bueno, ya... sobre todo porque eso ha pasado en muchas ocasiones que les han rechazado novelas a autores que eran nobles o que eran conocidos o no estaban descubiertos, se quedaron en un cajón y cuando tuvieron éxito, esa novela que en un principio no le interesaba a ningún editor, ya cobraba como por arte de birlibirloque, por arte de Sí, sí. magia, la calidad que le había faltado antes sin que la toques un ápice. Y no es eso, es simplemente que el autor ya es conocido y entonces va a funcionar igual, que eso es una cosa que me hace mucha gracia. También hace que tanto tú como yo, que esto seguro que lo sabemos porque hemos recibido un montón de negativas y de rechazos, no te hundas en la miseria Ujú, porque claro, des sí. más peso y más crédito a un editor que te dice, pues esto está mal o esto está tal, que digas, bueno, sí, ya veremos si está bien o está mal, cuando si eso sucede algún día, alguien me conoce y quiere comprar esos libros. No, esto me remite a... Esto me parece interesantísimo, ¿no? La figura del prescriptor, ¿no? Depende de quién diga que esto vale, pues vale, ¿no? Ujú. Y en ese sentido, porque un editor ha decidido que una novela valía, de repente todas las que había escrito antes valen también, ¿no? Que esto se puede aplicar al arte, ¿no? Coleccionistas que revalorizan las obras de arte o incluso, yo qué sé, la verdad, cualquier cosa en realidad. Amazon, los comentarios de Amazon, esta cafetera es la bomba porque lo dicen 3.000 personas, ¿no? Sí, sí, Y sí. esto es muy interesante también, este fenómeno. A mí Pero bueno, esto, solo te dime, pongo un dime. ejemplo con esto que me encanta, que es el de Javier Marías. Javier Marías, hijo de un eminente crítico de cine y, bueno, una persona de la cultura, que ahora no me acuerdo cómo se llamaba de nombre, pero claro, también era Marías, se dedicó al tema de la escritura y pues publicaba con su estilo, pues, el que tiene, y no vendía mucho en España. Pero de repente consiguió vender, creo que era Corazón tan Blanco en Alemania, que no te voy a poder decir el título en alemán, pues obvio que no, No lo pero esperaba. no, no. Había un crítico alemán de cuando en la tele había programas que hablaban de libros que tenían mucho empaque, que la puso por las nubes. Y entonces se convirtió en un bestseller, pues como fueron los Héroes del Silencio en Alemania, cuando fueron los Héroes del Silencio, un grandísimo grupo en Alemania. Pues lo mismo le pasó a Javier Marías y el éxito que tuvo en Alemania fue como lo que le validó aquí en España para convertirse en el grandísimo autor que luego ha sido, independientemente que de lo que escribía ya estaba bien o ya estaba mal, según para quién. Ya, sí. Sí, eso me parece fascinante, a la vez que cruel, a lo mejor, ¿no? Pero para los que intentamos ahí abrirnos un huequito, pero hombre, esta historia siempre me... Bueno, ahora me recuerda, por ejemplo, a la novela de Euclés, ¿no? La que ahora está absolutamente petando, la de La península de las casas vacías. Ah, sí, sí, sí. Que la verdad no la he leído, tengo que confesarlo, Yo pero... tampoco, pero he visto, antes que hablabas de prescriptores, a una prescriptora que tiene bastantes, creo que tenía 10.000 seguidores, una que sí en Instagram, que ponía una historia que decía, me estáis preguntando, porque dice lo que está leyendo en un momento u otro, y decía, me estáis preguntando mucho por esta novela y tal, pero la tengo parada, y lo más seguro es que la abandoné, porque no es para mí, que eso suele ser el eufemismo de, me parece una auténtica ñordo, pero no tengo quizá la seguridad o lo que sea para decir que es un ñordo. Entonces no es para mí, es como me quedo yo y es mi culpa. No es que la novela sea una porquería. Yo lo uso, también, y aquí creo que Es que tal eh, vez, tal vez sea prudente y sea verdad, ¿no? O sea, no sí, sé hasta sí. qué punto se puede decir objetivamente esto no vale nada para nada, ¿no? No sé. Pero sí que creo que el libro este, por ejemplo, a mí, esto quizás sería un debate para otro día, pero los libros muy extensos es muy arriesgado en ese sentido.
sí, tienen que sostenerte muy bien, ¿no? De sí, hecho, hemos hablado de esto hace poco precisamente, sí, em, y creo que ese libro a lo mejor le puede pasar eso. La verdad es que estoy hablando de ciencia ficción ahora mismo ya, porque no sin saber. conozco, pero No, yo creo que también tiene que ver con cómo hemos cambiado también a nivel, el efecto que ha tenido la tecnología en nosotros, que la tecnología avanza más rápido que la biología o que la ujú, cultura, y la manera que tenemos ahora de consumir, que es que necesitamos esos estímulos constantemente. Y la lectura, por definición, creo yo, precisa de atención, porque sí, tienes que y entender atenta lo que estás directamente leyendo. Claro, y contra la entonces, velocidad, sí, o sea, claro, entonces, ¿qué está pasando? Que se está reduciendo mucho la extensión de las novelas porque precisamente la atención se está viendo afectada. Pero de vez en cuando te sale algún autor con un tocho brutal. Me viene a la cabeza, por ejemplo, Solenoide de Cartarescu, que se convierte en un bestseller contra todo pronóstico, que son 700 páginas, que es denso, pero que está súper prestigiado. Entonces, yo también tomo con pinzas el tema de la extensión, porque si funciona, funciona, sea largo o no. Mira The Brutalist, no la he visto, pero son 3 horas y media de película que ponen un intermedio en medio de la película para que te vayas a dar una vueltita y vuelvas. Eso yo creo que hacía años que no lo veía. Y la gente lo aguanta y le dan no sé cuántos Oscars y tal. Entonces yo también eso lo cojo con pinzas, porque sí que hay una tendencia y es completamente observable a que haya una reducción en el tiempo y en la extensión. Pero si funciona, funcionó. Y esto lo hemos hablado, ujú. a colación de cosas. Entonces, creo que por un lado puede funcionar, pero por otro casi es mejor reducir la extensión. Yo lo estoy haciendo ahora con mis novelas, que comparado con las primeras novelas que publiqué, son la mitad de lo que estoy escribiendo ahora. A ver, en realidad, si una novela puede ser más corta, pues tiene que ser su versión más corta siempre, ¿no? Porque si no, lo demás sobra, ¿no? No sé, em, Sí, eso es una máxima que también es mucho de nuestros días, pero también es una cosa con la que a mí me pasa con todas las máximas, que al principio las veo como que me seducen o que me parecen que están bien o tal, pero al final si no comulgan, mírame cómo hablo, si no comulgan con cómo soy yo, ujú. eh, Ya, 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 ya. construido y que me voy por las ramas o qué tal, pues las rechazo. Las rechazo porque, vale, sí, lo bueno siempre ve 2 veces bueno, bueno, en tu casa, ¿sabes? Quiero decir que yo creo que al final hay, y creo que esto lo hemos hablado también, hay un mercado, por llamarlo mercado y en un lenguaje como el actual capitalista y tal, suficientemente amplio como para que te soporte cualquier cosa que tú mandes. Ahora, creo que lo tienes que ajustar lo máximo a que esté en consonancia con lo que a ti te gusta, con lo que tú aceptas, con lo que significa no venderse. Y existe esa frontera entre adaptar lo que ves que funciona a cómo eres o directamente tú ir a lo que funciona cargándote todo lo que tú eres. Entonces yo siempre estoy en eso. Ujú. Sí, totalmente, totalmente. O sea, claro, para mí también ha sido un tema, ¿no? Creo que si uno hace algo desde la incomodidad, se va Se va a notar. se va a notar, ¿no? Entonces, voy a escribir una frase para Mr. Wonderful, pero sé tú mismo, ¿no? O sea, No, pero es verdad, eh, esto es como lo de los tópicos que hablamos antes. Los tópicos son tópicos y a veces son como pues, muy atufantes y un poco pestosos, pero si son tópicos es porque han funcionado en un momento u otro. El problema es cuando todos son tópicos y nada es verdad. Pero es verdad, sé tú mismo, es decir, como no hagas algo que tenga que ver contigo, no, es una cosa que yo le digo a mis estudiantes mucho, ¿no? De que si el tema del que escribes o lo que estás escribiendo es igual, no te interesa, no le va a interesar a nadie, eso seguro. sí, porque se transmite. Es, o sea, en fin, a partir de ahí, pues es que alguien decida que lo que tú haces está bien. Y ahora mismo, la verdad es que yo creo que es el único camino al éxito, ¿no? En este mundo, ¿no? O sea, ese equilibrio, volviendo al pacto narrativo, ¿no? Que, bueno, yo tengo este producto que digo que es bueno y tú, pues, tienes que comprármelo, ¿no? El discurso Validarlo. y el producto, ¿no? Sí. Sí, pero bueno, es que estoy de acuerdo completamente, pero ya no solo
en la lectura, es decir, en lo que tú pretendes al final, sino en el intermedio, que es el que te va a alzar. El intermedio es el mundo editorial. Yo sé que tus libros o mis libros caen en la persona adecuada que esté en el sector, que crea en ellos y en 2 días están, ¿sabes? Sí, falta el prescriptor, ese prescriptor, ¿no? Sí. Esa figura mediadora, que también eso es, o sea, ese también es un debate que yo me hago, o sea, un debate que me hago, bueno, que establezco conmigo mismo, ¿no? De decir, sí, necesito ese prescriptor o para decir con tranquilidad, pues mira, yo soy escritor, porque todavía cuando a mí me pasa muchísimo con mis amigos. Tienen la tendencia, porque les hace muchísima gracia, de cuando conozco a alguien nuevo, mira, es escritor este, y no lo hacen porque crean que soy escritor, sino Ya, ya, para joderme en ese ya, momento. ya, ya. A mí es una situación que todavía me incomoda en el sentido de que para mí no se ha completado, y lo diré por última vez, no se ha cerrado ese pacto narrativo, ¿no? De decir, vale, yo te estoy diciendo que soy escritor y tú también lo crees. Para mí, quizás sí que es importante y es la lucha para mí de la gente que quiere dedicarse a esto, al menos desde mi punto de vista. Bueno, pues recibir esa, no sé si esa validación, pero esa confirmación de que el pacto se ha cerrado, ¿no? No sé si... Sí, 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 veo por dónde vas. Lo que pasa es que a efectos de salud mental y a efectos de, bueno, de gestión de la frustración que decía antes y tal, y sobre todo de cambiar el foco y que la actividad de la escritura sea por sí misma válida y no que te la valide el hecho de haber publicado, perdón, eh, creo que hay que dejar de lado eso, o es lo que estoy intentando hacer yo, por más que es lo que intento también que me publiquen, para seguir con mi actividad, que es lo que me colma. O sea, yo Ujú, últimamente me he aficionado mucho a la frase esta de yo me dedico a algo que no me da de comer, pero me alimenta. ujú, Entonces yo cambiando el foco de quiero escribir y no quiero publicar, estoy bastante protegido a nivel mental, todo y que es una lucha constante, y también a nivel de mi propia escritura. ujú, Entonces, mi foco está en yo escribo porque ya escribir es una actividad que me alimenta, pero no dejo de lado el hecho de que también quiero publicar. Pero tengo que intentar que no me hunda el hecho de que no me hagan ni caso, ¿sabes? Entonces, bueno, sigo ujú, escribiendo, sigo haciéndomelo yo, sigo tirando para adelante y ya buscaré maneras de traspasar esa validación que nos falta. ujú. Sí, no, y en ese sentido, bueno, yo creo que seguiré escribiendo por lo menos a corto plazo, no, o sea, ya tengo ideas, ya tengo ganas de que se acabe este semestre, por Dios. Em, y también, pues seguramente, igual que tú, pues haces actividades relacionadas con el acto de la escritura, digamos, tangenciales, pues yo estoy encontrando en, bueno, en el mundo académico, ahora con el tema del doctorado y tal, una manera de seguir Continuar. dedicándome a lo que más me gusta, Sí. por una vía que veo que a lo mejor pues ahora mismo es más factible o que también me puede ayudar a conseguir esa validación, que no sé si necesito esa validación o a nivel profesional o a nivel personal, eso quizá le corresponde más a un psicólogo analizarlo, pero, pero sí, yo creo que al final eso es lo importante. Y creo que también es muy loable lo que hacemos tanto tú como yo, como toda la gente que se... Uy, mira, no había aparecido todo el rato. Hola. Al final, al final ha hecho la aparición Al estelar. final apareció. No, eso, y creo que por eso me gusta seguir intentándolo y creo que hacemos muy bien. Pues en el sentido de... Hay, bueno, muchas cosas que juegan en tu contra, pero creo que para mí es muy importante, y eso lo he hablado con muchos amigos míos, ¿no? De decir, yo no sé si exactamente el trabajo que haces, lo harías igualmente, aunque no te dieran dinero por ello, y, hostia, si puedes conseguir eso, que lo que haces y te da dinero es a la vez lo que Esa, harías esa ahora mismo más que o te alimenta. menos si no te dan dinero, yo creo que es una gran victoria, ¿no? O sea, Sí, 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 más teniendo en cuenta que estamos por aquí unos cuantos días, que para los días que estamos, mejor que estemos bien, que no que estemos viviendo las vidas de otros.
Esto también queda de taza de Mr. Wonderful, pero bueno, también me parece una guinda esperanzadora a una entrevista con dos escritores precarios que estamos luchando por hacernos un huequito, que creemos en nuestro trabajo y que además la exploración que hacemos de la literatura no es algo al uso y que eso también puede ser, pues yo qué sé, loable. Entonces, bueno, siento que igual es un poco abrupto este corte, pero bueno, yo creo que ya llevamos un rato aquí. Si os ha gustado esta entrevista o lo que llevamos de entrevista, yo, por supuesto, Jordi está siempre invitado en este canal. La podemos repetir, podemos, yo qué sé, ya habéis visto que tenemos tema para rato y nos podemos ir por un lado o por otro, pero bueno, que eso, que si os apetece, ya me lo pondréis en comentarios de que vuelva Jordi o no, o qué temas queréis hablar, y ahora le cedo la palabra a Jordi para que hagamos un pequeño cierre ya de esta entrevista. No, yo decirte encantado. Ya decía antes que a mí estas cosas siempre me gusta hacerlas, poder hablar de lo que más nos gusta. Hablas de repetir esto, bueno, no sé, si a la gente le apetece, yo no tengo ningún tipo de problema, al contrario. Y, en fin, gracias por invitarme porque, bueno, una tarde lluviosa como esta no se me ocurre nada mejor que hacer que hablar de, bueno, de literatura. Sí, de nuestras pasiones, que no son ocultas. Sí, sí. Pues en fin, nos vemos prontito y pues eso, espero que hayáis disfrutado. Hasta luego. Adiós.